Y ya entramos. Ahora sí, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos este taller de Buenas tardes. alimentos de la Universidad de Urlingan, junto con Ludmila, mi compañera, y junto con Pami, que nos permite estar en contacto a la distancia, pero cerca a través de la pantalla. Hoy vamos a desarrollar un tema muy actual, muy vigente, que nos vincula con los alimentos a partir de nuestro rol de consumidores respecto a una ley que está vigente en este momento, está en vías de implementación, que es la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Una ley que se sancionó en 2021, se reglamentó en 2022, es muy reciente, pero que ya hay algún atisbo de las cosas que nosotros ya podemos percibir en las góndolas de los comercios. Vamos a desarrollar ese tema que tiene que ver con la posibilidad de que nosotros como consumidores podamos visualizar a grandes rasgos, como vamos a ver ahora, información que no siempre podemos ni leer, porque no la vemos en algunos casos por el tamaño de la letra, y a veces aunque la leamos, no tenemos la posibilidad de traducirla técnicamente en algo coloquial y fácil de entender. Hay valores, parámetros, porcentajes que no siempre se pueden traducir. No estamos preparados, educados alimentariamente para poder interpretar qué nos dice la información. Las empresas colocan la información nutricional que el Estado a través del Código Alimentario obliga a que la coloquen, pero a nuestro rol como consumidores requeriría una formación de educación alimentaria que hoy nosotros no la hemos tenido, y esta ley justo apunta a que las generaciones futuras la tengan de acá a 30 años. Quizás los que hoy son niños que han nacido, de acá a 30 años, cuando sean adultos mayores, ya podrán tener otra mirada respecto al alimento que la tenemos nosotros hoy. Distinta a la nuestra, me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria alimentaria cambió, evolucionó, modificó su forma de comercializar alimentos en los últimos 50 años, y ya los alimentos vienen, además de frescos, sueltos, venta al peso, venden envasados, procesados y ultraprocesados, como vamos a ver, de distintas formas, con distintas variantes de acuerdo a la cantidad de ingredientes, aditivos y demás que tienen agregados para determinados fines tecnológicos que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a presentar, a ver si, permítame que voy a buscar la presentación primero. Bueno, ahí vamos con la ley de promoción de alimentación saludable, que es la número 27.642, una ley que se debatió, inclusive se debatió y se difundió por los canales de televisión. No sé si ustedes han tenido posibilidad en ese momento de poder ver la ley, algún debate, porque era un tema realmente muy importante. Tenemos que mencionar que en este caso la ley fue sancionada por el Congreso Nacional con la aprobación de ambas cámaras. Nuestra legislación alimentaria está basada en el Código Alimentario Argentino, que es un conjunto de leyes y normativas diferentes que son concurrentes con objetivos comunes, bueno, una recopilación de normas llamada Código Alimentario, pero que no se sancionó en el Congreso, sino que viene de la época de la dictadura militar del año 68. Es un decreto ley y nunca, no se modifica por el Congreso. Esa ley, decreto ley del año 69, junto con la Ley Federal de Carnes, que es el decreto del año 68, podríamos decir con toda certeza que las dos leyes que rigen nuestra vida alimentaria, tanto lo que es la Ley de Carnes, que abarca no solamente alimentos de origen animal, sino también de origen vegetal, y el Código Alimentario, que abarca todo el resto de los alimentos, la de carne fue sancionada en 1968 y la del Código Alimentario en 1969. Es decir, que las dos normativas que rigen nuestra vida alimentaria no fueron sancionadas por el Congreso, fueron decretos leyes de un gobierno de facto en el cual no hubo debate para ver si todo lo que estaba escrito era lo que hacía falta. Con lo cual tampoco se modifica en el Congreso el Código Alimentario,
ni la ley de carnes. Se modifican en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. En cambio, esta ley de promoción de alimentos saludables surgió en el ámbito del Congreso. ¿Por qué? Porque a partir de un relevamiento que hizo el Ministerio de Salud de la Nación en 2018, es una encuesta nacional de salud y nutrición que regularmente, con cierta frecuencia, realiza el Ministerio de Salud de la Nación a través de un área denominada área de enfermedades no transmisibles, que significa todas aquellas enfermedades que no son provocadas por vectores, sino que tienen que ver con una cuestión metabólica, orgánica, en este caso, por la malnutrición. Es decir, al estar malnutridos, mal alimentados, se pueden producir determinadas consecuencias de carácter secundario como enfermedades denominadas metabólicas, como la diabetes tipo 2, eh, enfermedades cardiovasculares y otras afines. En ese sentido, esa encuesta arrojó resultados alarmantes. Dos de los resultados tienen que ver con las poblaciones. Se hizo un estudio en el ámbito educativo, preescolar, escolar primario, secundario de todo el país y los entornos familiares de esos niños en edad escolar, niños y jóvenes. El resultado, a grandes rasgos, entre otros datos que arrojaron, fueron que 4 de cada 10 niños en Argentina tienen sobrepeso u obesidad, pero enfocados desde el punto de vista de la salud, no de la estética. El sobrepeso o la obesidad tiene que ver con el desarrollo de enfermedades metabólicas, con una alta incidencia de diabetes tipo 2 en niños en edad escolar primaria. Y es una enfermedad que no tiene retorno en términos de salud. El niño tiene que convivir el resto de su vida con una patología que puede derivar en extremo en la pérdida de la visión, por ejemplo, o en situaciones de pérdidas de algún miembro. Una situación realmente alarmante. Y los adultos, surge como resultado de esa encuesta que 7 de cada 10 adultos tenemos sobrepeso u obesidad, siempre entendidos desde el punto de vista de la malnutrición. Nos mal alimentamos. No es que no comamos ni que nos alimentemos, sino que nos alimentamos mal. Eso deriva en estas enfermedades también de carácter metabólico o secundario. A partir de esos datos, distintos sectores de la comunidad empezaron a trabajar en propuestas de leyes para que esto pueda ser realidad. Llevó un tiempo largo, con mucho debate, en un contexto latinoamericano donde ya hacia el año 2020 teníamos la normativa. El primer país que lo lanzó fue la República de Ecuador, luego estuvo también Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Argentina nada, no tenía ley, no tenía ley, no tenía ley, fue la que más se dilató en tener aprobación hasta que salió aprobada. Esto a modo de recopilación de un poco la historia rápida de cómo surge la ley. Este es el código alimentario que le mencionaba, que tiene como objetivo principal la implementación del código es proteger la salud de los consumidores. Básicamente es proteger la salud de los consumidores a partir de los alimentos que tienen que estar cumpliéndose bajo las normas que el código alimentario establece. Y la pregunta que surgió para la redacción de la ley de promoción de alimentos saludables es por qué habría que regular el etiquetado frontal de los alimentos. Cuando decimos etiquetado frontal, es aquella cara del alimento, sea cual fuera el formato del envase. Siempre hablamos, perdón, de alimentos envasados en ausencia del consumidor. Así es como se define. ¿Por qué? Porque alguien lo elabora, lo envasa sin que estemos presentes todos los que lo vamos a consumir. Entonces, frente a esa imposibilidad de que nosotros sepamos qué contiene, el elaborador está obligado por el Código Alimentario a colocar información en su cara frontal, la cara que se expone a la venta del producto. Cuando uno va a una góndola de cualquier mercado, supermercado, almacén, lo que vemos a la vista es la cara frontal. Esa cara frontal tiene que tener, vamos a ver después, información con distinta gráfica a la que ahora hasta ahora tenía el rótulo vigente, y aparecen formas mucho más fáciles de identificar frente a una eventual
presencia de una sustancia que nos puede causar algún daño en la salud. Y surgió porque hay un consumo excesivo de ciertos productos que están relacionados con consecuencias desfavorables para la salud. Decíamos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades de la glándula tiroides, y así una nómina larga de situaciones que se pueden prevenir, que tienen que ver con los alimentos, no con el contexto genético de cada individuo, sino con la alimentación que incorporamos. En Brasil, un equipo de investigadores diseñó un sistema llamado NOVA, que le agregó 4 categorías a los alimentos y los define de esta manera. Los grupos de alimentos son alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Luego otro grupo que son los ingredientes culinarios procesados. Luego son los alimentos procesados y por último los alimentos o productos ultraprocesados. En este caso, cuando hablamos de los que están sin procesar, decimos frutas frescas, secas, congeladas, verduras, granos, legumbres, carnes, pescado, mariscos, huevo, leche, todo lo que se consume estando crudo y lo procesamos mínimamente para consumirlo. Cuando hablamos de ingredientes culinarios, nos referimos a aquello que utilizamos para elaborar los alimentos, las grasas, los aceites, la sal, el azúcar. Cuando hablamos de alimentos procesados, son aquellos que involucran a la materia prima, que va a ser la base del alimento, más los ingredientes. Y hablamos de los productos elaborados, que son los panificados, los quesos, las carnes saladas, curadas, las conservas vegetales. Y por último, los productos ultraprocesados, que son alimentos que tienen poco alimento natural, de acuerdo a lo que dice el envase, pero nos vienen a promover una alimentación rápida, fácil, ágil para hacerlo rápidamente, y tienen una cantidad importante de lo que se denominan aditivos alimentarios, que ahora después vamos a ver qué son. Entre esos figuran sustancias que son extraídas, por supuesto, de alimentos naturales, proteínas, almidones modificados, sueros de leche, son extraídas de otros alimentos para ser incorporadas a otros alimentos con otros usos tecnológicos. Aceites hidrogenados y aditivos que lo que generan, como podemos indicar, es primero potenciar algún sabor o color o característica propia del alimento desde el punto de vista sensorial. Son resaltadores del sabor, por ejemplo. Son colorantes, son conservantes, son estabilizantes, son espesantes, todo aquello que tiene un fin tecnológico autorizado por el código. Y lo que generan en general es que no nos sentimos plenos o satisfechos de haber consumido una porción adecuada. Producen poca saciedad y son adictivos, permiten y generan más un estímulo para que sigamos consumiéndolos. Y nutricionalmente, y ahí aparece lo importante de este proyecto que luego se convirtió en ley, es que son nutricionalmente desequilibrados. Es decir, que hay un exceso de nutrientes críticos, que ahora vamos a ver qué son. En ese contexto, el excesivo consumo de alimentos ultraprocesados, sobre todo en aquellas personas de mayor vulnerabilidad social. Entonces, hay una estadística que surgió de ese relevamiento donde las personas con bajos ingresos consumen mucho menos alimentos recomendados, como las frutas, verduras, quesos, yogures y pescados, que las personas con altos ingresos. Se habla de una cantidad que es el doble entre una y otra población. Hay un consumo actual que está en disociación con las guías alimentarias para la población argentina, que recomiendan principalmente alimentos frescos, sobre todo. En el resultado de esa encuesta se surgió como dato relevante que los niños y adolescentes consumen 40% más de bebidas azucaradas que los adultos, consumen el doble de snack que los adultos, consumen el triple de golosinas que los adultos.
Y esto genera un entorno de alimentación que es no saludable, que además está estimulado por el marketing, la publicidad y la disponibilidad de estos alimentos ultraprocesados en el contexto educativo, escolar, los kioscos de escuela, los bufés de las escuelas, los comedores de las universidades y las publicidades las publicidades para la compra de un producto en cualquier medio de difusión masivo, como la televisión, por ejemplo, las propagandas. Y luego aparecen los rótulos de alimentos envasados, donde, según este estudio de relevamiento que se hizo oportunamente en 2018, dio como resultado que el 30% de la población lee el rótulo y solo la mitad lo comprende. Esos niveles de escasa lectura y de escasa comprensión encima de esa escasa lectura hace que no tengamos posibilidad de diferenciar un alimento de otro y poder decidir como consumidores si lo queremos consumir o no. Y aparecen promociones, estímulos, incentivos, inducciones al consumo de determinados alimentos a través de personajes infantiles, regalos, juguetes, premios, para que incentive la compra, comprando tantas unidades, tenés posibilidad de ganarte una pelota de fútbol, una bicicleta, un viaje no sé a dónde. Todo eso estimulado a un sector de la población que está estimulado para que lo compre. Quizás no lo siempre lo pueden comprar porque son los niños, pero a través de las familias los niños acceden a algo que está divulgado, promovido, difundido, promocionado, publicitado por los medios y que es imposible eludirlo, eso en tanto en cuanto no tenga alguna regulación. Y luego aparecen lo que se denominan información nutricional complementaria o claims, cuando es una información extra que se puede agregar con alguna propiedad nutricional específica del alimento. Ahora lo vamos a ver después. Y estas expresiones que están permitidas por el código, cuando tengan asidero para que se puedan escribir, por ejemplo, los productos sin azúcar, que en realidad no son sin azúcar, porque los que dicen sin azúcar poseen hasta un máximo de 0,5 gramos, medio gramo de azúcar por cada 100 gramos de alimento. No es que no tengan azúcar. Entonces hay una malformación del concepto respecto a que dice sin azúcar. Y lo mismo cuando se habla de like. Like en sí, de forma aislada, no significa nada. El like puede ser like en azúcar, en grasas, en sodio. Debe estar aclarado a continuación de la palabra like, debe haber una aclaración respecto a qué nutriente se refiere. Si no, no es un alimento light siempre para todos los ingredientes y los nutrientes que tiene. Tiene que especificar sobre cuál, porque si no, no sería el alimento que es si tuviera like en todos los nutrientes. En general, siempre hay un solo nutriente que está involucrado en la categoría de like, pero las publicidades destacan en letra mayúscula, en color resaltado, la palabra like. Y aparece la imagen del consumidor lo ve como algo mucho mejor que otro alimento. En ese sentido, el impacto en la salud fue, como Argentina, también en todo el mundo. Esto es un dato estadístico a nivel mundial. La diferencia es que Argentina tiene un 13,6% en en este avance continuo de incorporación de alimentos ultraprocesados a las dietas y es el país que más estadísticamente tiene en porcentaje de consumo de alimentos ultraprocesados en toda Latinoamérica. Es un dato que puso de relieve la importancia del tema y la necesidad urgente de regular la producción, la distribución y el comercio de alimentos con este tipo de elementos que causan daño en la salud. El sobrepeso y la obesidad, como decíamos hoy, el 40% de los chicos y chicas entre 5 y 17 años y el 70% de la población adulta con sobrepeso o obesidad también. Y también esto va de la mano a través del área del Ministerio de Salud que lleva adelante las enfermedades crónicas no transmisibles, que estadísticamente el 72% de las muertes en Argentina se causan por enfermedades que tienen que ver con, con
no causa específica, no es un vector, no es un agente patógeno, tiene que ver con enfermedades no transmisibles que se dan por distintas vías de acceso. En este caso, los alimentos. Incide de una manera muy importante. Sumado a esto, el resto de nuestra vida, y donde se profundiza el riesgo cuando hay tabaquismo, poca actividad física, sedentarismo, en fin, esos factores que habitualmente recomiendan para poder tener un equilibrio. Y aparecen en la salud como impactados estos alimentos que van a hacer realmente un daño terrible, que son lo que se denominan luego sellos de advertencia o leyendas precautorias. Por un lado, el azúcar, el sodio, las grasas totales y saturadas, ambas, los edulcorantes y la cafeína. Todo esto, o- como impacto en la salud, se menciona desde el punto de vista del Ministerio de Salud enfermedades como diabetes, cardiovasculares, malnutrición, cáncer, enfermedades bucodentales, alteraciones de la microbiota, que es el conjunto que tenemos en nuestro intestino para asimilar los alimentos, accidentes cardiovasculares, elevación de la presión arterial con impacto en actividades o accidentes cardiovasculares que generen algún tipo de secuela. Los edulcorantes que tienen impacto en nuestro sistema digestivo con alteraciones de la microbiota y, por supuesto, en la percepción del sabor dulce de los alimentos se modifica y por eso están incorporados como leyendas precautorias, como vamos a ver. Y la cafeína, también como un estimulante del aumento de presión arterial, la taquicardia, el insomnio, son elementos que se destacan para ser identificados en las etiquetas por este tipo de consecuencias que genera el consumo excesivo. Bueno, la ley tuvo un recorrido, esto ya culminó, esto estaba previsto de aquel momento, el 2015, después del 2018 sigue tratándose, en 2020 se aprueba en el Senado cuando ya teníamos el resultado del resultado de estos estudios, se aprueba la ley en diputados en 2021 y se reglamenta en 2022. Y tiene, por supuesto, como objetivos garantizar el derecho a la salud, una alimentación adecuada, brindar información nutricional simple, comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, y promover la toma de decisiones asertivas y activas y resguardar los derechos de los consumidores y las consumidoras. Esto, por supuesto, que es una ley que va dirigida a nosotros como consumidores y población en general, que nos permitan advertir en la etiqueta de los alimentos envasados con información clara, oportuna y veraz aquellas cosas que no debemos consumir, que nos muestren a la simple vista y de fácil comprensión aquello que no, quizá no podemos y tampoco deberíamos consumir. La decisión final es del consumidor, pero tiene que estar claramente expresado en la cara frontal del alimento. Y por supuesto también promover la prevención de la malnutrición y reducir enfermedades crónicas no transmisibles. Y sobre todo promover, como dice el título de la ley, una alimentación saludable a partir de tener equilibrio y variedad en el acceso a los alimentos. Aún habiendo disponibilidad, no hay accesibilidad, con lo cual hay que instrumentar otras medidas para que haya equilibrio y variedad, sería la accesibilidad a los alimentos que debemos consumir. Promover pautas culturales de consumo distintas a las actuales o estimular otras pautas que no sean las actuales solamente, saber que hay determinados nutrientes que son esenciales para nuestra vida y saber cuáles son y de qué manera tenemos que consumirlos. Que esta cuestión de la alimentación no sea una cuestión médica, porque la alimentación es nuestra salud. No debería ser un médico quien prescribe un alimento. El médico puede prescribir un medicamento, pero no un alimento. Eh, y que tenga que estar, en este caso, la alimentación saludable, eh, que esté limitada en aquellos nutrientes que mencionamos recién, azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales, cafeína o edulcorantes, que no estén presentes en cantidades excesivas para poder evitar enfermedades crónicas no transmisibles. La ley tiene tres pilares o tres ejes, de los cuales hasta ahora se cumplió uno solo. El primer eje fue que los alimentos envasados con agregado de nutrientes críticos tengan su etiquetado lo antes posible. Eso llevó un periodo de tiempo que se fue
acordando mediante el marco de la ley, cuyo plazo venció el año pasado. Entre 2022 y 2024 tuvieron las empresas, primero las de mayor envergadura, luego las medianas y por último las más pequeñas, en distintos tiempos, eh, tuvieron que rehacer las etiquetas, rehacer las formulaciones de cada alimento para poder adecuarse a esta nueva ley. El segundo eje de la ley, que insisto, no está todavía puesto en vigencia, es la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos. Y dice que queda prohibida toda publicidad, promoción y patrocinio de productos alimenticios, envasados y de bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia, incluyendo en estos las leyendas precautorias sobre edulcorantes y o cafeína, y estén especialmente dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Este eje todavía no está en vigencia, no se desarrolló, y el tercer eje es promoción de la alimentación saludable en entornos escolares, por el cual se promueve la inclusión de contenidos mínimos en educación alimentaria y nutricional. También prohíbe el ofrecimiento, comercialización, publicidad, promoción o patrocinio en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario del Sistema Educativo Nacional de alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia o leyenda precautoria y contempla la regulación de la publicidad. Como vemos, es muy taxativa, muy concreta la ley para poder establecer la forma adecuada para esa alimentación que estamos diciendo. En cuanto a los nutrientes críticos que se deben declarar por parte del elaborador, eh, el agregado de nutrientes críticos a través de azúcares, por ejemplo, toda la lista de azúcares que uno puede imaginar que pueden estar presentes en cualquier alimento. Acá hay una nómina que establece la ley, los monosacáridos, disacáridos, azúcares de los polisacáridos como el jarabe de glucosa, jarabe de alta fructosa, maltodextrinas, azúcares adicionados como jales de fruta, baño de repostería, caramelo, miel, melaza, jarabes, mosto de uva, jugos de fruta, jugos de hortalizas, pulpa y puré de fruta de hortaliza, fruta en polvo y cualquiera de las mezclas de los productos anteriores. Todo esto son azúcares que pueden elevar el nivel máximo que podemos ingerir y esa elevación por encima del tope o del nivel máximo genera un sello de advertencia que va a tener que ser colocado en la parte frontal en tanto en cuanto con cualquiera de estas sustancias se aumente el máximo permitido. En este caso, el artículo 225 del Código establece la declaración obligatoria de azúcares que alcanza a los productos que son alimentos sólidos y bebidas analcohólicas. Cuando dicen bebidas analcohólicas son las gaseosas, aguas azucaradas, todo lo que no contiene alcohol, que son la mayoría de las bebidas que se consumen habitualmente para quienes no toman alcohol, agua saborizada, cualquiera de la línea de gaseosas que ustedes puedan ver, los jugos para preparar jugos, los jugos en polvo para reconstituir, y al ser todos envasados en ausencia del consumidor, tienen que estar declarados en esta información nutricional que vemos acá, que ustedes por ahí la han visto en las etiquetas de los alimentos, azúcares totales, azúcares añadidos. Estas son las tablas que obligatoriamente tienen que estar. Pero la diferencia entre esto que ya estaba, esta tabla ya existía para los alimentos desde el año 2003, teníamos una tabla obligatoria en los alimentos que debía tener la información nutricional del valor energético, de los carbohidratos como azúcares totales o añadidos, las proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio. Tiene que estar la porción definida y los kilocalorías o la energía que tiene cada porción de estos productos y los valores diarios que se pueden agregar en porcentaje. Todo esto ya existía, lo que a esto se agrega ahora es la posibilidad de que se escriba, se manifieste frente a un etiquetado con un octógono. Los azúcares totales son todos los azúcares presentes en un alimento que incluye los añadidos más los azúcares que presente que ya tiene la sustancia primaria, o sea, la materia prima. Vemos aquí
La leche ya tiene azúcar, la lactosa es el azúcar de la leche, la miel tiene también sacarosa, estaban los jugos de fruta. Y la miel, por ejemplo, tiene miel, tiene una porción de 20 gramos, que es una cucharada sopera. Eso aporta como valor energético 60 kilocalorías. Carbohidratos tiene 16 gramos y sodio tiene 6 miligramos. Esto es lo que dice la información nutricional y después luego trasladado a una conversión en el etiquetado frontal. En el caso de la miel no la necesita porque es una sustancia ya azucarada como el azúcar, pero vamos a ver que en otros alimentos sí. En cuanto a azúcares añadidos, tenemos todos aquellos que le agregamos a los alimentos y bebidas durante su elaboración. Y aquí aparecen los que son los que están en la miel naturalmente, los jarabes y jugos de frutas y hortalizas cuando se utilizan como ingredientes sobre todo, que son los que aportan en el caso de los productos elaborados con distintos ingredientes que le dan otro sabor o realzan el sabor dulce y el rotulado nutricional frontal es la información que se presenta en la cara principal de las etiquetas de los envases de alimentos utilizando sellos, octógonos y o leyendas precautorias de advertencia a partir de la evaluación del perfil de nutrientes. Y acá menciona un dato importante que es el perfil de nutrientes. Argentina no tiene un perfil de nutrientes propio como país y adopta los perfiles de nutrientes de la FAO, que es la parte de alimentación de las Naciones Unidas. Son convenciones, acuerdos internacionales en donde el perfil es la manera de cómo se define un alimento y su comportamiento en la ingesta a partir de estar involucrado solos en combinación con otros alimentos. Ese perfil da como resultado esa tabla nutricional que vimos que permite hacer un rótulo nutricional como tienen todos los alimentos. Los alimentos que tienen agregados de nutrientes críticos, como por ejemplo la grasa, cuando hay agregado de grasa y aceite de origen vegetal o animal, incluida la grasa láctea, o productos e ingredientes que contengan grasas y aceite de origen vegetal y o animal agregados. Acá aparecen en exceso cuando superan, insisto, los valores que están establecidos en la tabla que vimos recién, que superan los límites máximos que el perfil nutricional nos indica. El agregado de sodio, cuando se agregan sal de sodio, y cualquier ingrediente que contenga sales de sodio agregadas, inclusive cuando el uso fuera como aditivo alimentario, que es otra de las opciones. Cuando hablamos del sorbato de potasio, esos son sales, terminan en ito, terminan en ato, son sales, ¿se acuerdan? Química, eso son sales con distintas funciones dentro de la tecnología de los alimentos. Y se consideran sales agregadas, además del sodio, otras sales que también se deben reconocer como tales. Contiene edulcorantes cuando también en esa lista se agrega un aditivo edulcorante que sea nutritivo o no. Hay edulcorantes sintéticos, edulcorantes naturales, y cuando contiene cafeína, de la misma forma, debe estar identificado con un agregado de nutrientes críticos, en este caso una leyenda precautoria, porque la cafeína se utiliza, además de beberla como con el café, como principio activo del café en particular, pero además tiene otros usos tecnológicos. Se usan las bebidas analcohólicas en polvo para prepararlas y elaborarlos con extractos, infusiones, con maceraciones, con percolaciones. La cafeína está en muchos alimentos que ni siquiera sabemos que existen, pero que está presente y tiene efectos, sobre todo en el sistema circulatorio. Bueno, como consecuencia de todo esto que vimos en el marco teórico de la ley, aparecen estas imágenes que son las que decíamos recién, están vigentes hoy en Argentina. Sellos de advertencia, por un lado, tenemos 5 sellos que están expresados en exceso en azúcares, abajo dice el Ministerio de Salud, exceso en grasas totales, abajo Ministerio de Salud, exceso en grasas saturadas, abajo dice el Ministerio de Salud, exceso en sodio, abajo dice el Ministerio de Salud, exceso en calorías, abajo dice el Ministerio de Salud, todas tienen un octógono, fondo negro, bordes blancos y letras grandes bien resaltadas. Y con respecto a las leyendas precautorias, son rectángulos donde tiene la siguiente leyenda.
contiene edulcorantes no recomendables en niños y No niñas. apareció todavía. El Luis no apareció. Salud contiene cafeína, evitar en niños y Digamos, niñas. no, digamos. En ese sentido, el exceso de calorías, cuando hay un exceso de calorías, se incorpora siempre y cuando haya un exceso de azúcares o grasas, en general por arrastre. Se denomina por arrastre porque esos dos valores de azúcares o grasas saturadas promueven el exceso de calorías. Decíamos, hay azúcares totales, que son los monosacáridos y sacáridos, después son los añadidos, los que se le agregan al alimento para darle mayor sabor edulcorante. Y acá aparecen las prohibiciones. La ley también taxativamente prohíbe que todo alimento que tenga por lo menos un sello de advertencia y o leyenda precautoria no podrá incorporar en sus rótulos información nutricional complementaria. Esas aclaraciones que hace el elaborador cuando pone like o reducido en, eso no lo puede aclarar o ampliar como información que resalte a los ojos del consumidor porque tiene un exceso en alguno de los dos aspectos. Tampoco lo podrá tener el alimento que tenga algún exceso de elemento crítico o alguna leyenda precautoria, no podrá tener aval de una sociedad científica o sociedad civil. Por ahí ustedes han visto a lo mejor algún logo de la sociedad, por ejemplo, cardiológica argentina, para determinado tipo de alimentos que se lo agrega, se lo promueve, o los logos de Cormillot, que tiene una fundación o una sociedad en la cual ponen logos como si fueran alimentos certificados. Bueno, todo eso en la medida que tenga un sello de advertencia no podrán agregárselo. Y tampoco podrán aparecer personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, mascotas, promesa o entrega de premios o obsequios a partir de un concurso, regalos, accesorios, descargas digitales o cualquier otro elemento que estimule la compra Justo para hacer, la plata de estaba en la cuenta de le- ¿no te cuenta? Sí. a ver, Contamos que a bien. Decíamos que hay productos que además también quedan exceptuados de cumplir con esta ley. Y son aquellos que no tengan el agregado de azúcares, grasas, sodio y que no contengan edulcorantes y o cafeínas. Las, por ejemplo, todo lo que son azúcares, que en sí mismo es azúcar, que no tiene agregado, pues el azúcar en sí está es redundante que agregue que tiene exceso de azúcar porque es solamente azúcar, por eso está exceptuado. Las hierbas también están exceptuadas, los frutos secos, los aceites vegetales, la sal, por supuesto, de la misma forma, porque es sal, entonces puede estar exceptuado de esta ley. Los suplementos dietarios, que son alimentos también con propósito médico específico o fórmulas infantiles, las bebidas alcohólicas, los productos no envasados y o no acondicionados para la venta al público, es decir, que todo lo que se vende venta al mostrador o venta al peso, como el pan, la verdura, la carne, quedan exceptuados. Todo aquello que se prepara en un restaurante también queda exceptuado porque no está envasado, sino que es elaborado. Y todo lo que se comercializa al detalle o al peso al consumidor en el momento de la compra. Y acá lo que estableció el Ministerio de Salud es una plataforma donde uno puede ingresar a lo que se llama sello de advertencia y con toda la información que dijimos nosotros, todo esto está puesto ahí en la página del Ministerio de Salud. Y luego se generó esta famosa calculadora de sellos, que ustedes ven acá, esta imagen, donde se puede hacer un ejercicio para poder verificar si el alimento que yo consumo cumple con la ley. Y eso se hace, vamos a hacer ahora la parte práctica, en un ratito vamos a tomar un producto para poder hacer poner la calculadora de sellos para ver si funciona, bueno, una prueba cualquiera con un producto cualquiera. Es una plataforma de libre acceso para todo el mundo y vamos a probarla, si les parece ahora un ratito, a ver cómo queda plasmado, después de cargar los datos, cómo nos dice si tiene excesos o no, y ver si cumple realmente con la normativa. Acá vemos uno de los tantos ejemplos que decíamos en lo cotidiano, bizcochos 9 de oro, agridulces.
tiene exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de calorías. Y está en la cara frontal, que es la marca, donde está la parte importante de la presentación del producto. Y de esta información que vemos acá es lo que se carga en la plataforma que decíamos recién, que es la calculadora de sellos. Todos estos datos que se cargan nos debería arrojar esto mismo que aparece acá en el rótulo. A ver si podemos ponerlo en práctica. Ustedes están viendo la calculadora de sellos ahora. Yo fui tocando y fui cambiando la pantalla. No, ¿No la ven? Bueno, esperen, vamos a hacer una cosa. Salgo y ahora vuelvo a entrar porque yo lo cambié, pero evidentemente quedó la imagen anterior. Eh, no sé si me quieren ayudar y alguien tiene a mano algún alimento ahí con una etiqueta para que me pueda leer. Y yo voy cargando los datos, así la vemos entre todos. Ahí tenés, bueno, ahí, pero más que mostrármelo a mí, me lo va a tener que leer, sí, Fernanda. un Yo ahora sí, te, sí. Pero por- esto, acá tengo un dulce de leche, bueno, por eso. vamos a Pero me ver. voy a poner los lentes. Sí, sí, prepárate, yo ahora pongo la calculadora y hacemos la prueba. Espera. Exacto, bueno, ahí Eduardo también tiene una. Hacemos los dos si quieren, hacemos el de Fernanda y el de Eduardo. A ver, Ahí voy a la tenés que poner. calculadora. Jorge, una pregunta. Ahí. Jorge, una pregunta. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo había escuchado, espero que no sea cierto, que este gobierno tenía intenciones de derogar la ley del etiquetado. En realidad lo que hizo ya no la derogó, sino que la modificó a fin de año pasado. Y, por ejemplo, lo Mm, que modificó, que es un tema central, es que recién decíamos azúcares naturales de un alimento más los agregados conforman azúcares totales. Vieron que en una tabla decía carbohidratos, sí, azúcar total, azúcar agregado. Lo que modificó el gobierno anterior, el año pasado fue solamente las empresas deben agregar el azúcar que le ponen cuando elaboran un dulce de leche. Como tiene ahora Fernanda, les va a sí. mostrar. La leche ya viene con azúcar, pero además yo le Ah, agrego azúcar. sí. Antes había que Ah, sumar todo, la leche que tiene el azúcar de la leche más el azúcar que yo agrego. Y eso me da un número. La empresa dijo, el Estado dijo, no, ahora solamente pongan lo que le agregan, pero deja de lado el azúcar que ya tiene el alimento, que en tanto y en cuanto aquella persona que tiene alguna situación con el azúcar va a incorporar azúcar igual. Entonces se pierde el sentido de lo que la ley tenía previsto, que era que contemple todos los elementos críticos que están presentes en el alimento. Entonces, claro, se modificó casi en la columna vertebral la ley. No la derogó, pero tampoco la pone en práctica porque decíamos hoy, se cumple nada más que la primera etapa, que es etiquetar los alimentos como dice la ley. Después, no hay control, ahora lo vamos a ver, no hay módulo educativo, no se implementó en el sistema educativo ni en ningún área la educación preescolar, escuela primaria y secundaria. Y no está regulada la publicidad tampoco, donde hay publicidades, promociones, premios por esto, por aquello. El año que viene, imaginemos lo que va a ser el Mundial. Van a promocionar cosas para que compren para poder ganarse una entrada para el Mundial, un viaje para ir al Mundial de Estados Unidos. En fin, eso es lo que va a estimular ese tipo de situaciones de incrementar las ventas a partir no del alimento en sí, sino con cuestiones colaterales que estimulan a que uno lo compre y compran y compran y compran para a ver si se sacan el viaje al Mundial o si ganan una pilota con la firma de Messi. Eso es lo que la ley preveía que no debía ocurrir. Pero eso no se implementó, con lo cual estamos en problemas. Para poder saber si lo que tenemos que estamos consumiendo realmente dice que es lo que tiene. Así que si bien no la derogó, pero la dejó bastante averiada para que pueda funcionar. Eso sería la respuesta ¿y más o menos. No es muy técnica, pero es más o qué, menos la qué respuesta. razones dio para modificarla de esa manera? No, y como es un decreto, no hay muchos fundamentos.
Ah, Simplemente lo decretó, como es un gobierno autocrático, decreta y listo, no, no tiene problema. claro. Eh, Así que estamos en ese sentido. Después, bueno, es una ley, se puede modificar en cualquier momento. La idea es que nosotros intentemos por lo menos conocer qué nos quiere decir el elaborador respecto a lo que contiene y cómo está expresado después en la etiqueta, ¿no? A ver si no sé si ya está Fernanda preparada ahí para sí, decirme. sí, 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 Bueno, acá donde yo estoy con la flechita, no sé si todos ven, donde dice alimento a la izquierda arriba, yo sí. dice alimento o bebida analcohólica. En este caso son dos opciones. Acá es un alimento, entonces dejamos puesto alimento. Acá nos pide definición, descripción. Le ponemos dulce de leche, que es el alimento que estamos evaluando. Acá nos dice porción. Fíjate que en la tabla, esa tablita nutricional que tiene el etiquetado en la parte superior, dice porción. Sí, 20 gramos, dice. 20 gramos, perfecto. Le ponemos 20 y ahí están expresadas en gramos o mililitros. Tenemos opción. Acá hablamos de gramos. Pueden ser líquida o sólida. Acá hablamos de 20 gramos. Bien. Vamos, seguimos por la información que nos pide acá. Nos dice calorías. ¿Cuántas calorías dice que tiene? No está acá en calorías en el Ah, cuadro, ¿eh? en teoría, la tabla, Dice valor energético, carbohidratos, azúcares, Valor- proteínas, grasas y sodio. El valor energético son las calorías. los kilocalorías, el valor S- energético, ¿cuánto es? 62. Ah, bien, gracias. Muy bien, gracias, Lisi, por el aporte. En teoría, esto que está puesto acá debería ser el detalle en general, por eso, pero aparecen estas dificultades, ¿no? Con respecto a la interpretación del etiquetado nutricional. Azúcares totales, 8,8. 8,8, a ver si lo tomo, el como 8,8, 8,8, bien. Azúcares añadidos, 7,2. bueno, y ahí, bien, grasas totales, 1,4. 1,4, grasas saturadas, 1,0. 1. bien, 1,0, sodio, 31 miligramos. 31 miligramos, el sodio también está expresado en miligramos, y luego nos da dos opciones más, edulcorante o cafeína, que creo que no tienen. No, no está acá. Bueno, y acá abajo, como ven, tengo dos opciones, o cancelo la operación o pongo ver resultados en verde, ¿no? Donde yo tengo la manito. Cuando yo, ahora ya está todo cargada la base de datos que nos pidió el sistema, pongo ver resultados, a ver qué nos dice. Y ahí arroja como resultado la tabla. Vamos a ver si cumple y si es equivalente con lo que tiene Fernanda ahí. Nos da exceso de azúcares añadidos. Sí, 7,2 dice. Claro, ven acá arriba que dice exceso, a donde tiene que tener el octógono negro. Así es. Adelante. Está, bien. Y tiene exceso de grasas saturadas también. Pero no está. Está el de calorías nada más. Hay dos. Calorías, mirá vos. Mirá vos. Y exceso de grasas. Bueno, ahí hay, algo raro hay. Bueno, ya encontramos un problema. Eh, y el tema es quién lo controla, más allá de nosotros que estamos haciendo la práctica acá en un taller de la Universidad de Birmingham, ¿no? Con ustedes. Pero ya detectamos a partir de la carga de información, como dice la plataforma, como dice la calculadora, algo que no nos cierra. Porque esto, nosotros lo único que hicimos, y fíjense que fue muy simple, fue cargar los datos como nos pedían y lo que vos tenés puesto ahí. Eh, Así que nos queda, bueno, a ver si podemos desempatar con lo que tiene el otro ejercicio que tiene por allí con las galletitas, me parece. Así que esto es un poco la forma de poder acceder a la calculadora para poder identificar en base a los datos que ya viene con el alimento.
cerramos y vemos que eh, lo que decíamos hoy cuando Graciela preguntó de la modificación de la ley, ven que acá ya con azúcares añadidos dio exceso, pero fíjense que hay 8,8 de azúcares totales y acá le puso los añadidos que son 7,2. Hay una carga importante de azúcar, por eso pues es un dulce, obviamente, va a tener eso sí o sí, sin dudas. Bien, a ver si podemos ver el otro producto, más o menos repitiendo lo mismo. El otro producto son galletitas Trio. Bueno, vamos, espérate que voy más arriba. Sería un alimento entonces, Sí, galletitas. Le ponemos galletita directamente. galletitas. Porción, 24 gramos. 24 gramos. Calorías, 98. 98 calorías. Azúcares totales, 7,7 gramos. azúcares añadidos. 6 gramos. Bueno, acá añadieron 6 y tiene 1,7 de azúcares naturales, porque esta diferencia es el azúcar que ya venía con el alimento, que hoy nombramos. Grasas totales, 3,2 gramos. 3,2. Grasas saturadas, 1,4 gramos. 1,4. Y sodio, 24 gramos. 24. Muy bien. No, miligramos, perdón. Sí, sí, miligramos. Edulcorante y cafeína no. Así que, Edulcorante, no. Carbohidrato nomás figura que no me va a contar. claro, son los que ya cargamos, los azúcares. Vamos a ver qué dice la tabla. A ver que acá hay una falla en la. A ver cómo era. Me pide. 6,0 que pone entonces. Acá, claro. Bien, ahí vamos. Nos da exceso de azúcares añadidos, exceso de calorías, exceso de grasas saturadas. Tres octógonos debería tener. Tiene 3 octógonos. Exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas y exceso en calorías. Bien, bueno, Y hay una tablita, por lo visto se vende al extranjero. sí, Y hay otra tablita que dice calories 98, total fat 3,2 gramos, saturated fat y trans. claro. Bien, Colesterol 3,5, sodium 24 miligramos. Total carbohidrato 16 gramos. Y incluye adición de azúcar al 10%. Proteína 1,4. claro. En inglés está todo eso. Sí, sí. Hay productos que, como bien decía Eduardo, los países elaboran en regular y venden a distintos países. Lo que dice la normativa en el contexto del intercambio de alimentos a nivel mundial, siempre el rótulo tiene que cumplir con la normativa del país de destino. Entonces nos encontramos con que hay varios idiomas o varias formas de expresar la información, pero en Argentina tiene que cumplirse con lo que dice nuestro código. En definitiva, esta es la herramienta que hoy está disponible para poder controlar, pero no debería ser una tarea cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, en términos de control de cada alimento, pues no podríamos, literalmente no podríamos. Por eso hablamos de una ausencia de control en este sentido, que tampoco debería ser en el lugar de destino, no podría ser en la góndola el control. Pensando por sentido común, si ya está en la góndola, no se puede sacar de la góndola, volver a la fábrica.
Ahí está fallando, por lo menos en nuestra mirada, desde el origen, tener la certeza de que lo que se está haciendo en origen cumpla con esto sin necesidad de tener que andar monitoreando en góndola producto terminado listo para el consumo. Pero es una ley muy nueva, tenemos que conocerla y poder llevarla a la práctica luego como consumidores para exigir aquellas cosas bueno, que no están bien y que hay que mejorarlas, ¿no? Desde el punto de vista de, del rol de consumidores que tenemos, lo que nosotros sabemos que necesitamos tener para poder alimentarnos bien y poder, de una forma u otra, exigir, reclamar o peticionar cuando vemos que algo no está incumpliéndose como corresponde. A ver si vamos a... Ah, tengo que sacar esto. Espérense que ahora vuelvo. Tengo que... Ahí. Para seguir un poco con la presentación que teníamos, queremos compartir algunos de los rótulos que están dando vueltas, que sabemos que... Voy a poner otra que es mucho más completa. Vamos a ver esta por un lado, las dos, valen. Esta ustedes la conocen, una bebida gaseosa, la Coca-Cola. Esta es la cara frontal de la Coca-Cola, de la botella de Coca-Cola, tal cual es la cara frontal, lo que se ve en las góndolas de los comercios cuando uno la ve en la heladera o en la góndola. Y no está el rótulo acá, no está en el rótulo el etiquetado, está en la parte de atrás de la botella. En este caso, exceso de azúcares y contiene edulcorantes no recomendables en niños y niñas, contiene cafeína, evitar en niños y niñas. Y es Coca-Cola, ¿eh? Pero está en la parte de atrás. Acá también, otra Coca-Cola, sabor liviano, dice. Coca-Cola Light, sabor liviano. Y acá en la cara frontal, en la góndola de los locales, no parece, está limpita, no tiene nada. Ahora, cuando uno da vuelta a la botella, en la parte de atrás, contiene edulcorante, no recomendable en niños, niñas, contiene cafeína, evitar en niños, niñas. Y si yo les pregunto mayoritariamente, ¿quién toma Coca-Cola? Si bien toda la población toma, pero en general las empresas la proveen para el consumo de los chicos, ¿no? O de los jóvenes. Algo parecido con la Fanta. Todo esto son botellas que están exhibidas al consumidor en la cara frontal. Pero en la cara de atrás, en la parte de atrás donde está el código de barra, donde está el contenido neto, aparecen los dos sellos de advertencia que son exceso de azúcares y exceso en calorías. Estas son las maniobras de las empresas que buscan la manera de que eso no se exhiba, no se muestre, no se vea. Y este es otro de los temas. Acá a la izquierda, la cara frontal está muy bien. Clay, sabor a limonada rosa, limón más frutilla, contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas. Cuando uno da vuelta a la caja donde están los envases, aparece esta leyenda, que esto sería un claims, que resalta alguna de las propiedades del alimento. Eso es lo que vimos hoy como información nutricional complementaria o claims, información que se puede agregar que destaque, resalte alguna de las propiedades o de los componentes. Y esto no corresponde con esto. Al tener esto no corresponde que esto esté acá, pero además leamos la leyenda. Tomemos de la vida lo que nos hace bien, delicioso, refrescante y todo el sabor a fruta que tanto te gusta. ¿A quién se lo dice? Bueno, al que lo va a consumir, que no podrían ser niños ni niñas, pero en un cumpleaños cualquiera, cualquier jugo de fruta de estas características resuelve el tema para muchas familias de poder darle algo dulce a los chicos sin tener que comprar gaseosas, por ejemplo. Pero eso le están dando a los niños y niñas, esto que no es para niños y niñas justamente, ¿no? De esto trata un poco el conocer la manera de identificar los alimentos que hasta ahora nosotros tenemos que entrar en ese mundo
y el aprendizaje de reconocer qué significa este mensaje que la empresa nos da. Por un lado, adelante nos dice que no lo consuman niños y niñas, y acá nos dice que tomemos de la vida lo que se hace bien y todo delicioso, refrescante y todo el sabor a fruta que tanto te gusta. Sabor a fruta, pero estos son todos saborizantes, saborizantes. Y estos también, todos estos alimentos que ya se han ido incorporando en el primer tramo del periodo de la ley. Yogurísimo, sabor natural, con un montón de información nutricional. Viene todo esto que dice acá, con todos los datos que pide el Código Alimentario. La famosa sabor a mango, calorías, azúcares en exceso, brío, lo mismo el agua, edulcorantes, Villa del Sur, multifruta, no recomendable en niños y niñas porque tiene edulcorante. Y cuando uno ve la información nutricional, hay azúcares añadidos, grasas totales, grasas saturadas, fibra alimentaria, sodio, ta. Y, y como ingredientes aparecen conservantes, edulcorantes, colorantes, secantes, lo que figura arriba como ingredientes acá en la parte superior. El- la función del aditivo y el nombre. Y en el caso de aquellos alimentos en pequeño tamaño, como los caramelos, por ahí ustedes lo han visto, estos numeritos en los caramelos, cualquier caramelo que no tiene superficie grande como para poder expresar todos los rótulos, se ponen con el número la cantidad de excesos que tiene cada golosina en este caso. Acá tiene dos excesos, seguramente debe ser azúcar y calorías. Esa es la forma que deben identificar a los alimentos que son sobre todo eh, golosinas que vienen en pequeña porción. Bueno, y aquí les vamos a dejar después la bibliografía para que puedan seguir la información. Y Jorge, perdón. sí, Hay alimentos que dicen que son libres de sello. ¿Será cierto o también es una transfugiada? y ahí está la trampa en trabajar sobre exaltando lo negativo, porque no deberíamos colocar nada directamente. Y Claro, lo ponen como un atributo de cumplir con la ley. Cumplir con la ley es una obligación, no es un mérito. Al decir libre de sellos es como que cumple con la ley, sobremanera cumple con la ley, y en definitiva es una frase, una leyenda que está de más, no debería estar, porque eso induce a darle un valor adicional para bien a algo que directamente es como debe ser, no lo exalta, no le otorga más atributos, pero claro, destaca que por default o por lo negativo lo pone, usa el marketing a favor en ese sentido. Lo otro es negativa, la connotación del sello es negativa. Acá la leyenda es positiva en el sentido de que no tiene sello. Bueno, todos esos pequeños detalles que yo menciono, yo el otro día estuve recorriendo y miraba y saqué todas estas fotos, ¿no? Y tengo alguna más por ahí de la cerveza Corona, que ustedes saben que viene sin alcohol, entonces estaba mirando el envase y encuentro que dice contiene gluten. En cuanto hay que declarar alérgenos en los alimentos, después de la lista de ingredientes, cuando por ejemplo tienen cebada para hacer la cerveza, la cebada es un alérgeno que hay que declarar obligadamente. Aún siendo un ingrediente, luego pasa a ser un alérgeno. Entonces, está la lista de ingredientes como vimos recién. Y luego al final de la lista de ingredientes tienen que agregarse los alérgenos. Acá debería decir contiene cebada. Contiene cebada. Le pusieron contiene gluten. Y es una expresión mal concebida porque está prohibido poner el contiene gluten. Tienen que poner porque puede ser gluten, puede ser de trigo, puede ser de avena, puede ser de centeno. Si bien es de Malta la cerveza, pero además de Malta puede tener trigo, supongamos. Pero yo como consumidor, lo que me dice el elaborador, yo tengo que confiar. Si él dice contiene gluten, es genérico.
no me da pistas de qué es alérgeno. Yo puedo ser alérgico a uno solo de los 4. Así que todo esto es un ejercicio cotidiano. Entonces, saqué la foto, lo mandé al organismo que tiene control de alimentos, le hice la consulta. eh, Luego tomé otro alimento también, que a la luz digo, un poco por defecto de mirar permanentemente los rótulos, ¿no? Es como una cosa que yo me detengo y parte de mis paseos en algún lugar es mirar los rótulos, porque me gusta cotejar qué pasa de lo que decimos que hay que hacer, después qué se hace. Y me voy frustrado la mayoría de las veces porque todo esto que decimos que hay que hacer, después en la práctica no siempre se cumple. Y no solo sería el problema que no se cumplan, sino que no hay quien verifique que se cumplan. Entonces, estamos ahí un agujero negro importante. Si les parece, ahora queríamos compartirles, son 3 videos cortitos que fueron la promoción de aquel momento del Ministerio de Salud respecto a este tema, que ya lo describimos, pero fue un spot publicitario que ahí quedó. Y en esto hay que hacer campaña, siempre decimos, la campaña es no en un momento dado, del año, de la fecha, del día o del mes de algún momento, no, hay que hacer campaña todos los días, todo el año, de esto porque es un tema, alimentos necesitamos incorporar todos los días. Y campañas, cuando se hablan de campañas, ustedes han escuchado, yo por ejemplo, asociándolo con el tema vial, accidentes viales, el riesgo, la seguridad vial, cuando hay eventos de 3 o 4 días de miniturismo o vacaciones, salen las campañas de la cuestión vial. Tengan cuidado, pónganse el cinturón, viajen de esta forma, viajen de la otra, viajen despacio, cumplan con la ley, no vayan por la banquina. Siempre cuando hay eventos que potencialmente pueden desencadenar algún hecho lamentable. Y acá en los alimentos no hay campaña, ni antes, ni durante, ni consumimos alimentos del primer día hasta el último día. Del primer día del año hasta el último día del año, del primer día de vida hasta el último día de vida. Y a lo largo de la vida, todos los días. Necesitamos consumir alimentos, con lo cual tendría que haber campañas todos los días. Esto es un tema educativo, básicamente, porque más allá de que el Estado no tenga implementado ningún sistema de control, pero tenemos que nosotros capacidad de ejercer esa elección del alimento, en tanto y en cuanto sepamos que tenemos que buscar o que mirar. Si no lo vemos, no lo podemos reconocer. Vamos a compartir, si les parece, a ver ahora estos spots chiquititos, cortitos, que les decía. A ver si los podemos ver rápidamente. Ven ahí. ¡Pa! Tarjetazo Despegar. Solo por hoy, descuentos exclusivos pagando con Mercado Pago. Te habías acostumbrado y mucho a ver los octógonos. Esperen que me apareció otro video que no era el que yo quería compartir. Aguárdenme un cachito. Aguántense un cachito, ya lo encuentro, ¿eh? Es motivo. Ahora sí, a ver si lo puedo colocar. A ver si puedo. Hoy te voy a contar 3 motivos por los que la ley de promoción de la alimentación saludable es importante para vos. Sí, no mires para los costados, para vos. Vas a saber de manera sencilla y sobre todo no engañosa qué contienen los alimentos que comprás y consumís. ¿Cómo? A través del etiquetado frontal, que es una serie de sellos, como estos,
que te van a alertar cuando los alimentos tienen exceso de azúcares, calorías, grasas totales, grasas saturadas y sodio, y además si contienen cafeína y edulcorantes. Al fin los tenemos. ¿Y por qué saber esto es importante? Porque el consumo de cafeína y edulcorante no se recomienda durante la infancia, y porque el consumo en exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas y sodio aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades como por ejemplo diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Va a regular la publicidad que está dirigida a niñas, niños y adolescentes. Cualquier alimento que tenga al menos un sello no va a poder publicitarse con personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas. Además de informarte sobre lo que estás comprando, la ley te va a ayudar a elegir sin que te confundan, a vos o a tu familia. Se va a incluir educación alimentaria en todas las escuelas del país, porque la mejor manera de aprender a comer saludable es incorporando hábitos desde la infancia. Entonces, si vivís en Argentina, sos una persona y compras alimentos envasados, esta ley es importante para vos. Ahora, ya lo sabes, no te comas cualquiera. Bueno, ese fue el primer video, muy cortito, ahora vamos al otro. Fue una manera que encontró el Ministerio de Salud para poder divulgar al principio toda esta historia, ¿no? Videos rápidos, fácil de comprender. Vamos por el segundo. ¿Mejoran tu alimentación? ¿Cómo es eso? Te lo voy a contar fácil en este video. Acordate, el etiquetado frontal te advierte sobre el contenido en exceso de nutrientes críticos como azúcares, grasas y sal, que son dañinos para tu salud y están presentes en alimentos y en bebidas. Es decir, te ofrece de una manera simple información que de otra manera tendrías que buscar e interpretar y que muchas veces resulta difícil de entender. Para tener una idea, solo 3 de cada 10 personas leen la información nutricional y solo la mitad de los que la leen dicen entenderla. Y esto es importante porque esta información te puede ayudar a cambiar hábitos. ¿Cómo lo sabemos? Porque no somos el primer país en implementarlo y ya tenemos buena evidencia científica al respecto. Por ejemplo, estas investigaciones muestran que en países donde se implementaron sistemas similares como México, Uruguay y Chile, las personas buscan cada vez alimentos con menos sellos. Pero eso no es todo. Como quienes consumen buscan alimentos con cada vez menos sellos, quienes producen generan alimentos con menos sellos, o sea, más saludables, generando así un círculo virtuoso. En las escuelas de Chile, la presencia de alimentos y bebidas con sello disminuyó del 90% en 2014 al 15% en 2016. El etiquetado frontal se está implementando de manera gradual y es clave para fomentar la alimentación saludable desde la niñez. Comer sano también es salud. Bueno. Y a ver este otro ahora. Son todos muy similares. La idea siempre fue de forma rápida y ágil explicar algo que tenía que entrar en vigencia y surgen estas publicidades institucionales. Ya te conté por qué es importante la ley de promoción de la alimentación saludable. Si no viste el video, búscalo en el feed que te va a ayudar a entender de qué se trata. Lo que ahora te quiero contar es cómo se va a implementar el etiquetado frontal, es decir, la incorporación de sellos y leyendas precautorias a los productos que tengan exceso de nutrientes críticos. Pero, ¿qué son los nutrientes críticos? Son las grasas, azúcares y sodio que se agregan a los alimentos durante su proceso de elaboración. Lo que tenés que saber es que el etiquetado se va a implementar de manera gradual. Por eso es importante que te acuerdes de estas dos fechas. 20 de agosto de 2022. Vas a empezar a ver los sellos y las leyendas precautorias en algunos envases. 20 de noviembre de 2023. Todos los productos que contengan nutrientes críticos en exceso deberán tener los sellos en sus envases o paquetes. ¿Qué va a pasar en el medio? A través de un cronograma de adecuación, las empresas van a ir incorporando los sellos y las leyendas a sus productos. Entonces, ¿qué es importante que sepas? Que la ley busca brindarte información sobre los productos que consumís, pero además promueve la mejora en la calidad de todos los alimentos. Que a partir del 20 de agosto vas a empezar a ver los sellos en algunos productos. Que es clave tener herramientas que te ayuden a elegir lo más saludable para vos y tu familia. Ahora ya lo sabes, no te comas cualquiera. Bueno, ahí vimos el tercer spot del Ministerio de Salud, así que ahí quedó, no se hicieron más después y ahí quedamos.
no tenemos estado del avance más allá de lo que yo les comentaba y, y nos queda pendiente eso, ¿no? Resolver la implementación de los dos ejes que faltan. Y, y por último, quisiéramos compartirle ahora un video cortito también, pero que no lo promovió el Ministerio de Salud, sino que es un informe de la BBC respecto a este tema de los alimentos ultraprocesados en otras regiones del mundo, muy similar a lo que pasa acá. Y nos pareció interesante por la mirada que tiene ese medio de comunicación respecto a los alimentos ultraprocesados, sobre todo los ultraprocesados. Es un flagelo mundial la obesidad, no es un tema nuestro en particular, sino que a nivel mundial los modelos de producción de alimentos fueron modificándose con el tiempo y por la gran urbanización por un lado, la gran concentración de las personas en ámbitos urbanos, los hábitos que fueron modificándose, la necesidad de tener alimentos disponibles en forma rápida y ágil, fue haciendo que la industria también haga sus mejoras tecnológicas en función de lo que consideraban que era necesario o demandante. Estudios mediante, demanda de los consumidores, estudios de mercado. Hoy las consecuencias es que evidentemente hay que modificar ese rumbo de lo que antes era el objetivo. Ahora habrá que seguir haciéndolo de una forma distinta, ¿verdad? Distinta. A ver si podemos ver el video que le comentaba. Ahí estamos. Aguantaste hasta que le diste play a este video, ya hayas consumido varias raciones de alimentos ultraprocesados. Están presentes en casi todas las dietas, desde el pan integral, algunas fórmulas de leches de bebé, comidas para poner en el microondas o helados. Investigadores y expertos dicen que en los últimos años se han ido acumulando pruebas de que este tipo de alimentos son perjudiciales para la salud. ¿Pero qué efecto tienen? El programa Panorama de la BBC quiso medirlo y para eso hizo un experimento con 2 hermanas gemelas. En este video te contamos los resultados de esa prueba. Ahora te cuento en qué consiste el experimento, pero primero dejemos claro qué son los alimentos ultraprocesados. Se llaman así porque son elaborados con niveles variables y en muchos casos muy altos de procesamiento industrial. La lista es larga, pero para que te hagas una idea, incluyen el pan integral, los cereales azucarados empaquetados, sopas instantáneas, yogures saborizados, jamón, salchicha, helado, papas fritas de bolsa, galletas, gaseosas o algunas bebidas alcohólicas como ginebra o ron. Y hay muchos más, están tan presentes en nuestra dieta diaria que hay países como Reino Unido donde según estudios la mitad de los alimentos de una persona son alimentos ultraprocesados. Él es Tim Spector, investigador y profesor de epidemiología del King's College de Londres. In the last decade, the evidence has been slowly growing that ultra-processed food is harmful for us in ways we hadn't thought. Spector dice que las investigaciones apuntan a enfermedades como el cáncer, enfermedades del corazón, derrames cerebrales y demencia. Este científico fue el encargado de supervisar el experimento con las gemelas Amy y Nancy de 24 años que duró 2 semanas. What you're going to do is for 2 weeks, Nancy, you're going to be doing the unprocessed diet and Amy, you're going to be eating the ultra-processed diet. La dieta de ambas tenía exactamente la misma cantidad de calorías, nutrientes, grasas, azúcar y fibra. Pero al cabo de las 2 semanas, los resultados fueron sorprendentes. Amy, you were on the ultra-processed food diet. Your results were really quite different to your sisters. They were far worse. Your blood fat levels actually went up. Your lipids, which are markers of heart disease, they were increased. Your blood sugar was noticeably worse. You actually gained weight, nearly a kilogram, and you actually lost weight. It's a bit scary, isn't it, after only 2 weeks to see those sorts of results? So just imagine what that would be over 20 years. ¿Y dónde está la diferencia? Los científicos apuntan a que los ingredientes que se usan para los ultraprocesados, como los conservantes, edulcorantes artificiales y emulsionantes, no se usan en la cocina casera. Los ingredientes de los alimentos ultraprocesados son más dañinos. Por ejemplo, uno de los más usados en los alimentos ultraprocesados son los emulsionantes, que mejoran el aspecto y la textura de los alimentos y contribuyen a prolongar su vida útil mucho más que la de los alimentos menos procesados. So here we have carboxymethylcellulose, CMC, which is one of the commonest emulsifiers used in the food industry. And I'm just going to demonstrate what happens when you just add water to it, and it very rapidly becomes like a glue.
Pero la industria alimentaria usa unos 60 tipos diferentes de emulsionantes. Están en la mayonesa, el chocolate, la mantequilla de maní y las carnes. Según explica la profesora Marion Nestle, experta en política alimentaria y catedrática de nutrición de la Universidad de Nueva York, los alimentos ultraprocesados son de los más rentables que pueden fabricar las empresas. Sin embargo, cada vez hay más estudios que apuntan a que el consumo de emulsionantes está vinculado con varias enfermedades. La doctora Mathilde Touvier de la Universidad de la Sorbona de París lidera una de las investigaciones más grandes del mundo sobre los aditivos en las comidas y específicamente el impacto de emulsionantes en la salud, siguiendo los hábitos de 174.000 personas. Su estudio aún tiene que ser revisado por sus pares científicos, un paso crucial para validar la investigación científica, pero le contó a la BBC lo que encontró. We observed significant associations between emulsifier intake and increased risk of cancer overall and breast cancer notably, but also with cardiovascular diseases. Otro ingrediente de los ultraprocesados que ha encendido las alertas es el edulcorante de aspartamo. Es 200 veces más dulce que el azúcar y hace unos años empezó a venderse como una alternativa sana a las bebidas azucaradas por ser baja en calorías. Se usa en helados, postres y bebidas. De hecho, en 2013 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria decidió que el aspartamo era seguro. Pero 6 años después, Eric Milston, profesor de la Universidad de Sussex, decidió revisar las mismas pruebas examinadas por esa autoridad para ver quién había financiado los diferentes estudios. Descubrió que el 60% de los estudios que defendían el endulzante estaban financiados por grandes empresas químicas que fabrican y venden aspartamo y que todos los estudios que sugerían que el aspartamo podía ser perjudicial estaban financiados por fuentes independientes no comerciales. En 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró que, aunque las pruebas no son concluyentes, le preocupa que el uso a largo plazo de edulcorantes como el aspartamo puedan aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, cardiopatías y mortalidad. Aunque aún falta más investigación, cada vez más científicos coinciden en que los ultraprocesados son dañinos para la salud. Si esta información te pareció útil, no te olvides de compartirla con tus contactos y dejarle un like para que así más personas puedan verlo. Deja los comentarios aquí abajo. Bueno, nos fuimos de Argentina, nos fuimos para el otro lado del mundo a ver qué opinan por allá lejos, ¿no? Y evidentemente es una cuestión mundial, no es solamente de esta región del mundo. Como decíamos hoy, el mundo cambió en los últimos años y todos estos elementos que se usan, sin duda, a lo largo del tiempo transcurrido de forma crónica van impactando. El tema es cómo evitamos que ese impacto produzca daño en la salud. De esto trata un poco la información, el acceso a saber qué contienen, trabajar sobre todos los actores de la cadena productiva, pero integrando la cadena productiva primaria, la transformación, el comercio y el consumidor, que somos todos nosotros. Pues, en definitiva, la industria necesita que alguien consuma los productos que elabora. Pero nosotros quedamos como fuera de este diálogo, ¿no? Entre el Estado, la industria y el consumidor. Siempre estamos como alejados de poder tomar, por lo menos conocimiento, digo yo, para después decidir. Así que el objetivo de hoy con esto era no causar ninguna alarma ni miedo, simplemente informarnos un poquito más, conocer algo de lo que está ocurriendo en una situación que nos interpela directamente porque somos seres vivos, necesitamos alimentarnos indispensablemente necesitamos alimentarnos todos los días. De esto trata un poco, más allá de que pueda ser una cuestión económica para alguien que vende un producto alimenticio, pero que todo puede transitar por otro carril y no necesariamente con este tipo de sustancias, que sin duda en la reducción de costos, cuando se reducen costos, se maximizan ganancias, el signo igual implica deterioro en la salud en este rubro que es alimentación. Y en algunos casos de forma irreversible, decimos, porque las enfermedades crónicas que surgieron en aquel informe del 2018, que los niños, y a mí me tocó en una actividad laboral que tuve en un tema de salud rural con la dentadura de los chicos. Eh, Habíamos hecho un convenio con la Facultad de Odontología aquí en La Plata, donde la Facultad de Odontología hacía una revisión de la boca de los chicos en las escuelas rurales. Y nosotros dentro del organismo donde yo trabajaba teníamos que recorrer e identificar aquellos lugares donde la facultad tenía que ir a chequear la boca de los chicos. Y yo me quedé asombrado porque había niños de primer grado, 6 7 años, y cuando le abrían la boca eran todas caries en todos los dientes, las muelas.
en el ámbito rural, ¿eh? Ni siquiera hablamos del ámbito urbano que uno dice, bueno, el chico que está acá tiene acceso a kioscos, golosinas y demás. Esto era un flagelo de lo dulce en todos lados, con lo cual evidentemente nos marca un camino que algo hay que decidir, porque la boca y los dientes en particular es el primer estadio, la primera estación del sistema digestivo. Si la boca tiene una caries, ya es una vía de ingreso de contaminantes, de bacterias. Es un problema a los 5 6 7 8 años del chico. Luego pensemos en el impacto en la salud por el exceso de azúcares, la diabetes tipo 2. Y eso es irreversible y es una secuela grave en términos de calidad de vida posterior para la criatura. A eso agreguémosle condiciones genéticas que son propias de cada individuo, ¿no? Respecto a los condicionantes o predisponentes genéticos que pueden desencadenar otros episodios en términos de salud. Y el alimento influye. Esa pequeña experiencia que mostró la BBC allí con estas dos gemelas respecto a la ingesta de alimentos, bueno, hay muchos trabajos que se han hecho, se han mostrado en términos de consumo continuo de alimentos ultraprocesados que sin duda no caen bien. Habría que ver la forma de encontrarle un punto de equilibrio o moderación del acceso a esos alimentos. Hoy estaba leyendo que Burger King, que es una de las grandes cadenas que tienen las hamburgueserías acá en Argentina, se está por ir del país, pero evidentemente se han instalado en aquel momento McDonald's y después todas las sucedáneas que están en todos lados, y es como como la miel en la abeja, ¿no? Cuando uno ve todos los que rodean los McDonald's, Burger King y todos los lugares que venden hamburguesas, y la población básicamente es población infanto-juvenil, principalmente, ¿no? Son formas, son costumbres, son hábitos, son modas también, y son campañas que están permanentemente inducidas a través del consumo con distintos estímulos. Sumado a esto, lo que explicaban recién del aspartamo o del famoso monoglutamato sódico, el famoso sabor umami que está presente en la mayoría de los alimentos, y por ahí a lo mejor en la medida que ustedes puedan ver las etiquetas de los rótulos cuando son legibles y ver los ingredientes que tienen, y según los especialistas, cuando tiene más de 5 aditivos un alimento, ya hay que mirarlo de reojo, porque ¿qué nos quiere ofrecer? Si el alimento natural, sea de origen animal o vegetal, tiene básicamente un componente animal o vegetal. Y después el sabor y color, textura, durabilidad, todos esos agregados que se le hacen a los alimentos conforme a los aditivos que el código permite que estén, pero no permite que lo agreguen en toneladas, permite que estén presentes por una función tecnológica. Ahora, esto, como no hay un límite máximo, ahí estamos en problemas también. Hay un montón de temas que se pueden mejorar, sin dudas, con el abordaje del tema con conocimiento. Y a veces si algún sector no demanda, el sector que está tranquilo, cómodo, el Estado a ver, está cómodo, la industria está cómoda. El tema es nosotros, cómo nos sentimos frente a esto. Sería como, esto es un triángulo, en teoría, de acuerdo a mi forma de pensar, la industria que se abastece de materias primas, ¿no? De distintos sectores productivos. La industria vuelca al mercado consumidor alimentos envasados, en ausencia del consumidor. El Estado a través de las normas regula y el consumidor está acá, mirando, mirando cómo van y vienen los alimentos, pero sin poder tomar una decisión respecto a esto. Así que, justamente vinculado al control de los medicamentos, con este episodio, y lo traigo a colación porque tiene mucho que ver con los alimentos, lo del fentanilo, que ustedes seguramente habrán escuchado, la trazabilidad de una sustancia química que se aplica para la medicina, ¿no? Para las personas que hoy ya son 126 muertos. Aquí en La Plata, en el hospital italiano, fue uno de los que más muertes hubieron. Eh, y, por ejemplo, para poder colocar como excipiente en un comprimido, si ustedes ven que un comprimido que tiene, uno lee la composición del comprimido, tiene excipientes. Cuando uno mira excipientes, a veces son componentes que engrosan el volumen. El principio activo está en el comprimido, pero el excipiente es, por ejemplo, un almidón que viene del rubro alimentario. Sin embargo, aunque ese almidón esté aprobado por el organismo sanitario alimentario, el ANMAT requiere que ese almidón, que es un excipiente de un medicamento, pase por los registros de ANMAT
como almidón, que está muy bien porque permite que saber el origen, porque se puede hacer muy bien para el alimento, pero no, esto es un medicamento. Evidentemente, con esto que pasó del fentanilo, ahí como que rompió la barrera del sonido, ¿no? En un montón de aspectos donde uno de forma se entrega al médico, se entrega al sistema de salud, cuando uno va, se entrega, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente al sistema de salud? El sistema de salud dice, vamos por acá, vamos por allá, y uno como paciente esperando una solución o por lo menos una atención respecto a lo que uno tiene, confía y descansa en la confianza sobre el sistema de salud. Acá en el rubro alimentario debería ser lo mismo, más allá de estos desvíos, ¿no? Lo que mencionaba el fentanilo como un desvío extremo, delictivo directamente, no para poner en jaque al sistema de salud, sino digo, fue evidentemente fue una maniobra delictiva. Pero el sistema de salud, en términos de trazabilidad, tiene trazabilidad bajo control. El alimento no lo tiene comparativamente con el de salud, que lo podría tener tranquilamente. Eh, y no solamente en una cuestión tecnológica, sino una cuestión de responsabilidad. Pasa por la responsabilidad, total y absolutamente. Yo lo comentaba el otro día, creo que lo comentaba con ustedes también, con respecto a las cocinas domiciliarias, en los últimos 5 años que lleva de vigente, del 2020 al 25, no hubo un solo episodio de un alimento elaborado en la cocina domiciliaria que haya provocado un problema de salud. Y es una cocina de la casa, pero sin embargo el modelo de cómo elaboran no pasa exclusivamente bajo un sistema de control inspectivo que vaya alguien a mirar, que es el modelo en general está implementado, sino en estas tareas de la capacitación, de la educación continua, del fortalecimiento de los saberes hacer un alimento, pero acompañado de un encuadre técnico que tiene que ir por este camino. No da lo mismo poner un puñado que poner 200 mililitros, 200 miligramos. No es lo mismo un puñado que 200 mililitros, 200 miligramos. Entonces, cuando uno va ajustando las posibilidades del desvío de lo que se planea, las cosas van más o menos encuadradas. Esto es un ejemplo pequeño, pero que es factible de pensar en que lo que vimos hoy, bueno, depende en parte de nuestro involucramiento como consumidores, estar atentos y ver la manera de que en algún momento dado esa ley se pueda poner en vigencia, impulsarla, que se pueda cumplir lo que falta. Nos falta todavía, insisto, el segundo módulo que es la parte educativa y el tercer módulo que es la parte publicitaria. Y si quieren, por ahí los invito de acá a una semana, cuando nos juntemos el martes que viene de nuevo, vayan mirando las publicidades a ver qué notan de raro respecto a esto que hablamos hoy, a ver si ustedes lo perciben también. Yo quizá porque estoy enfocado y por exceso todos los días mirando esto y lo miro y lo vuelvo a mirar y veo que no está como debiera ser, pero me gustaría ver si ustedes tienen con una mirada de alerta, a ver si esto que vimos hoy lo pueden percibir en las publicidades o en un elemento que estén a su disposición ahí a mano, en un comercio, si les parece como una tarea para el hogar y a ver si pueden desarrollar esa mirada más crítica respecto a algo que es un elemento vital para nuestra vida, que es alimentarnos con alimento todos los días y de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta, y si no, nos despedimos hasta el próximo martes. Anunciarles también, para los que quieran y puedan, y le comento a Ludmila, tenemos una invitada para el jueves al taller de Sabores del Territorio. Si alguno está disponible, el jueves de 14 a 16, y si quieren, Ludmila les pasa el enlace para que puedan sumarse este próximo jueves y el otro jueves también, y quizá el otro también, para poder tener, bueno, visitantes que nos puedan contar un poquito más de cosas que sean más lindas que esta que vimos hoy, que sean un poco más, más distractivas, ¿no? Pero bueno, buscando en el territorio cosas que pasan y que son muy lindas realmente y nos proveen alimentos saludables. Bueno, después le pido a Lumila que cuando confirmemos les envíe el enlace para que se puedan sumar aquellos que tengan tiempo y disponibilidad. Jueves de 14 a 16, nos vamos a encontrar con una visita que nos va a comentar algo de una elaboración de alimentos muy interesante. Bueno, le Y mandamos... Jorge, por favor, manda el link de la charla del día viernes. Ah, bueno, que lo envío. Bueno, gracias. Pues nada, gracias a ustedes por la atención y como siempre un abrazo grande. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao, gracias.